Patología de cabeza y cuello, parte 6. Estábamos en glándulas salivales. Entonces, las glándulas salivales pueden ser mayores o menores. Las glándulas salivales mayores las conocemos, ¿no? Encapsuladas, divididas en lóbulos, acinos y conductos excretores, ¿no? Las glándulas salivales menores igual, pero no bien delimitadas, quizás en algunos lugares algo agrupadas, pero no relativamente no definidas, ¿no? Glándulas faringes, palatinas, bucales, linguales y labiales. Por ejemplo, las linguales en los bordes laterales de la lengua, las llamadas glándulas de von Ebner, o en la punta de la lengua, Blandin-Nun, por ejemplo, o en la parte superior, el borde superior de la amígdala faríngea, la glándula de Weber. Entonces, del total de la saliva, el 70% es producida por las submandibulares. El tipo de secreción es mucocerosa o seromucinosa. Las parótidas en segundo lugar, y las secreciones fundamentalmente serosas, las sublinguales mucosa y las glándulas salivales menores predominio mucoso o mixto básicamente. Un trastorno clínico que se caracteriza por sequedad de la mucosa oral se llama serostomía. La serostomía tiene diferentes causas, como vemos aquí. Entonces, la quimioterapia, la radiación, los malos hábitos como el consumo de alcohol, tabaco, la dieta pobre en frutas y verduras, la pérdida dental, edentulismo, los medicamentos que vamos a ver enseguida y enfermedades sistémicas como diabetes, depresión o bulimia van a ser causantes de serostomía. Algunas enfermedades sistémicas que pueden cursar con estas son el síndrome de Sjögren, la amiloidosis, sarcoidosis y otras infecciones, ¿no? Parotiditis transitoria, viral o bacteriana. La lengua y la boca tienden a fisurarse, en la lengua hay depapilación, la lengua es saburral, puede haber disgeusia, ardor, halitosis y bueno, está relacionada con el consumo de algunos medicamentos. Antidepresivos tricíclicos, antiespasmódicos, neurolépticos, inhibidores de la monoaminoxidasa, litio, diuréticos, broncodilatadores, etc., ¿no? Entonces, tiene una gran implicancia en ese sentido que habrá que tomar en cuenta. Recuerden que la falta de producción de saliva por las glándulas salivales, por las fenotiacinas, por ejemplo, puede favorecer sobreinfecciones, ¿no? Hablando de procesos infecciosos de las glándulas salivales, uno que afecta sobre todo a las glándulas parótidas, lo que vulgarmente se denomina paperas, para nosotros parotiditis infecciosa viral, entonces está causada por el paramyxovirus de la familia Paramyxoviridae, que tiene esta característica. No se sabe exactamente cómo se transmite, pero el tiempo de evolución es de 15 a 21 días y bueno, se supone que se multiplica en las vías respiratorias y en los ganglios linfáticos regionales. Luego va a las glándulas salivales y no se queda solamente ahí, haciendo una parotitis, puede ser una orquitis urleana, una pancreatitis urleana. El mismo virus puede afectar estos órganos, incluso una ooforitis, ¿no? Bien, se vacuna, ¿no?, contra las paperas o la parotiditis, la SRP, ¿no? Entonces eso ha disminuido la presencia o la frecuencia de este caso. Se clasifica en parotiditis recurrente, viral aguda, bacteriana o parotiditis crónica, ¿no? El aumento de tamaño de la glándula parótida es evidente macroscópicamente, incluso cuando empieza a supurar por el conducto de esteno puede, tras la compresión o espontáneamente, salir material o efluir material purulento, ¿no? Aquí podemos ver una cialoadenitis de la glándula parótida supurativa, ¿no? Aquí podemos observar la salida del conducto de esteno con material purulento, ¿no? Otra lesión de las glándulas salivales es el mucocele, fundamentalmente las glándulas salivales menores. El conducto de la glándula salival menor se obstruye por un lito en este caso o por algún proceso infeccioso y el conducto principal empieza
a retener el líquido, ¿no? Y formarse una cavidad quística, ¿no? Por eso es que alrededor del quiste hay acinos y ductos remanentes. O bien romperse el ducto y por extravasación de material mucinoso, entonces formarse una cavidad quística que no tiene ese revestimiento epitelial. Clínicamente se ven así, ¿no? Como imágenes quísticas, translúcidas. Cuando se rompe esta pared, pues libera material mucinoso. Bien, aquí podemos ver otra macroscópicamente. Histológicamente está revestido por epitelio plano estratificado o de transición. Y bueno, en el espesor hay acinos y remanentes de ductos. Bien, otro ejemplo igual, ductos dilatados y el ducto principal netamente dilatado y bueno, revestido por fuera por mucosa oral, ¿no? El mucocel es el que hemos descrito, está en la mucosa oral, se origina en las glándulas salivales menores, son pequeños, son translúcidos o azulados y bueno, comúnmente están en el labio inferior. La resolución a veces es espontánea, se rompen y luego ya no vuelven, se cicatrizará y ya no vuelven a generarse nuevamente. En cambio, la ránula es una lesión del piso de la boca, se origina en la glándula salival sublingual, son más grandes, son generalmente más azulados y pueden generar elevación de la lengua, ¿no? Requieren tratamiento quirúrgico, esa es la diferencia con la ránula. Por procesos infecciosos, por obstrucción, entonces el material puede, la secreción de las glándulas salivales puede verse obstruida y esa obstrucción puede hacer que se precipiten elementos como el calcio u otros y formar verdaderos cálculos, ¿no? Los conductos, eso se llama cialolitiasis. Puede sobreinfectarse y esa infección obstruir el drenaje de salida favoreciendo la cialolitiasis o la sequedad o la falta de formación de saliva por medicamentos también. Bien, las glándulas salivales también son foco de neoplasias entre benignas y malignas. No vamos a mencionar a todas, sino las más importantes y la más frecuente. Dentro de las benignas, el adenoma pelomórfico. Dentro de las benignas, el tumor de Warthin. Y dentro de las malignas, el carcinoma mucoepidermoide, por ejemplo, o tal vez el carcinoma de células acinares. Hay una relación interesante. La presencia de neoplasias malignas es inversamente proporcional al tamaño de la glándula. ¿Qué quiere decir? Que en las glándulas grandes, en el parótida, submaxilar, sublingual, fundamentalmente están los tumores benignos y en las glándulas pequeñas están los tumores malignos. Entonces, la presencia de neoplasias malignas es inversamente proporcional al tamaño, ¿no?, de las glándulas. Bien, entonces cuando vemos una neoplasia en glándulas salivales menores, linguales, faringes, etc., probablemente, lo más probable es que sea maligno. En cambio, si vemos neoplasias en la glándula parótida, en la submandibular, en la sublingual, más probablemente sea benigno, pero solamente esa manera de referencia. El adenoma pelomorfo es más frecuente en la glándula parótida, se llama también tumor mixto, puede generar gran aumento de tamaño de la glándula parótida, en este caso es un caso extremo, sin embargo pueden haber diversos grados antes de llegar a ese tamaño. Bien, la imagen tomográfica hace referencia a una neoplasia dependiente de las glándulas, ¿no? En este caso glándula parótida, no hay compromiso. Puede ser el adenoma pelomorfo tiene una característica, si bien son encapsulados y alrededor hay glándula normal, estos crecen en lóbulos, tienen prolongaciones digitiformes microscópicas festoneadas que salen hacia más allá del nódulo, de tal manera que pueden estar en parte del tejido glandular salival, de tal manera que si solo se retira el nódulo, se hace una enucleación, entonces pueden quedar estas lengüetas de tumor mixto o adenoma pelomórfico remanentes en el tejido glandular que no ha sido resecado.
Entonces eso puede generar recidiva y las recidivas pueden ya no ser benignas, sino malignas, básicamente carcinoma escamoso, ¿no? Bien, así se ve histológicamente áreas de aspecto condroides, células mioepiteliales proliferadas y células epiteliales que forman ductos. Se llama mixto porque tiene un componente de aspecto epitelial y un componente condroide de aspecto mesenquimal, por eso mixto. Bien, como les decía, la enucleación no es la recomendación, el tratamiento es retirar toda la glándula. Entonces, parotirectomía total, en este caso si fuera el caso de la parótida, que es más frecuente. Aquí podemos ver otro adenoma pleomórfico desarrollado en las glándulas, en los lagrimales. Entonces, no solo es privativo el adenoma pleomórfico de las glándulas salivales, sino también de las glándulas, de otras glándulas, como en este caso lagrimales. El tumor de Warthin es un tumor benigno, también se llama cistoadenoma papilar linfomatoso, puede ser bilateral, ¿de acuerdo? Es más frecuente en varones y bueno, genera, es más frecuente en la parótida y en la submandibular, ¿no? Bien, se observa el tumor de Warthin macroscópicamente con áreas sólidas, encapsulado, tiene tejido de aspecto papilar y tiene cavidades quísticas, ¿no? Con una secreción como si fuera aceite de motor, ¿no? Bien, esta lesión se asocia al consumo de tabaco. El consumo de tabaco aumenta 8 veces en los varones la frecuencia de tumor de Warthin. Histológicamente el tumor de Warthin se denomina, como dijimos, cistoadenoma papilar linfomatoso. Entonces aquí están las papilas y linfomatoso porque debajo del epitelio existe una proliferación linfoide muy marcada, como aquí vemos, y el epitelio que recubre está dispuesto en doble hilera con núcleos rechazados en direcciones opuestas. Entonces células en doble hilera y el estroma linfoide, una disposición en hendiduras o cavidades quísticas, es característica del cistoadenoma papilar linfomatoso o tumor de Warthin, asociado, dijimos, al consumo de tabaco. Nuevamente el epitelio en doble hilera y el tejido linfoide. Otro, en este caso maligno, es el carcinoma mucoepidermoide. El mucoepidermoide entonces puede presentarse, dijimos, más frecuente en las glándulas salivales menores, puede también en otras glándulas salivales mayores, y como vemos aquí es una lesión pequeña, ¿no? Y aquí está el procedimiento de extracción quirúrgica. Lo que observamos es la lesión neoplásica donde hay un componente epidermoide y un componente secretor de mucina, ¿no? Con áreas quísticas. Aquí vemos igual ese mismo epitelio con células productoras de mucina y otras células de aspecto epidermoide. Entonces por eso se llama mucoepidermoides. De los malignos el más frecuente. Con tinción pasa al cian blue se puede observar las células productoras de moco de un color azulado, ¿no? Otra neoplasia maligna es el carcinoma adenoide quístico, como dice su nombre, forma cavidades quísticas pequeñas de aspecto adenoide y bueno, son malignas, ¿no? Entonces, en relación a las glándulas salivales, no olvidar que el tamaño es inversamente proporcional entonces a la malignidad. Las glándulas salivales menores son focos, son asiento de las lesiones, las neoplasias malignas con más frecuencia. Y las glándulas salivales mayores entonces tienen más lesiones o neoplasias benignas. Bien, gracias.